Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero se me escuche bien. Eh, es un gusto estar en esta actividad organizada por la Escuela de Consumo y un gusto estar compartiendo este momento con ustedes. Vamos a tratar de aprovechar estos minutos de la mejor manera posible, meternos en un tema que tiene bastante casuística, bastante polémica, que es una palabra que se usa mucho hoy día cuando uno no sabe muy bien qué decir, dice esto es polémico, así que lo voy a decir yo también, ya que estoy. Y para seguir con las cosas originales, voy a compartir pantalla. Y antes que nada, no, esto no lo hablé, sinceramente no lo hablé antes de la reunión. Si hay posibilidades de pasar algún tipo de material a través de la Escuela de Consumo a las personas que están participando de la charla, me comprometo a enviarlo durante la semana, ¿no? Yo trato de no ponerme a leer fallos, digamos, en medio de una charla para no ser excesivamente aburrido. Bueno, así que algunas cosas que voy a mencionar, en todo caso, la jurisprudencia o la doctrina la pasaremos después para los que les pueda llegar a resultar interesante. Bueno, este es el tema que nos convoca, responsabilidad de las redes sociales y de los intermediarios en las relaciones de consumo, y el tema de la responsabilidad de estos sujetos conocidos como influencers o influenciadores, como los queremos traducir, castellanizar de alguna manera, aunque suena bastante raro, en las relaciones de consumo. Ahí abajo, a manera de chivo, puse la página de Facebook donde suelo poner material en materia de temas de consumidor y a la que están todos cordialmente invitados. Bueno, entonces nos metemos en esto, ¿no? La responsabilidad y solidaridad de los llamados, por ejemplo, portales de subastas online. Y claro, la primera cuestión que uno tiene que analizar, a mi juicio, y que es una cuestión no exclusiva, no exclusiva de la contratación electrónica o la contratación digital, como le queramos decir, es la cuestión de la figura del intermediario, ¿no? La figura del intermediario, una figura muy conocida eh, en el derecho del consumidor, en el derecho comercial, muy conocida muchas veces a manera de defensa por los responsables, por los demandados, ¿no? Que muchas veces al contestar una demanda es yo soy un mero intermediario. Y con el yo soy un mero intermediario, en muchas ocasiones lo que se quiere decir es a mí no me vengas a buscar. ¿Y por qué lo menciono? Porque esto tiene relación con lo que vamos a ver dentro de unos minutos, como ya se imaginarán. Pero no es un tema, no es un tema exclusivo de las nuevas tecnologías, ni de las nuevas formas de contratación, ni de las redes, ni de esas redes que aparecen en Internet. En todo caso, es un tema que tiene que ver con las redes de comercialización, incluso en la época analógica. La palabra intermediario es una palabra ambigua. La palabra intermediar puede significar cosas diferentes. Tanto puede ser intermediario, puede ser entendido como intermediario aquel que se limita a acercar a las partes y nada más, y que las partes se arreglen entre ellas, como a aquel que se inserta en una cadena de comercialización,
Es decir, que cumple una función, por ejemplo, de permitir que determinado bien o servicio llegue al destinatario final. En cualquiera de los dos casos, ser intermediario no es, como todos nosotros sabemos, no es equivalente a ser irresponsable, a no tener nada que ver con el asunto. Pero nos vamos a ocupar más de la segunda acepción del término, el intermediario como aquel que, insisto, y lo vamos a desarrollar un poquito más, se inserta en un esquema de comercialización de un bien o un servicio. De hecho, y enfocándonos en lo que tenemos en nuestro derecho positivo, me parece interesante dentro del concepto de proveedor que todos conocemos, donde aparece la actividad de distribución y comercialización de bienes y servicios, es interesante recordar el concepto de distribuidor, concepto que no está en la Ley de Defensa del Consumidor, pero acá me tomo el concepto de farina. Todos los que sin ser productores o importadores se insertan en la red de comercialización organizadas por estos para llevar sus productos al mercado, a fin de ponerlos al alcance de los consumidores y usuarios. Ese distribuidor, esa persona humana o jurídica que se inserta en la red de comercialización, sabemos todos que califica como proveedor. Bien. Ahora cerremos un poco más el ángulo de la visión, ¿no? O el ángulo del enfoque que estamos analizando. Tenemos este fenómeno que se acrecentó enormemente, que se aceleró, diría yo, enormemente con la pandemia y que ya llegó a un punto de no retorno, es decir, no vamos a volver a la situación prepandémica, que es el de la, vamos a llamarlo así, contratación digital. La contratación digital en sentido amplio. Y tenemos entonces una figura que podríamos denominar la del consumidor digital, si nos queremos poner un poquito poéticos, que sería aquella persona que traba una relación de consumo con la contraparte, él o los proveedores, en forma predominantemente digital, es decir, a través de Internet, para decirlo de manera amplia. En realidad, para decirlo de manera más amplia, no solo Internet, sino de otras formas de telecomunicaciones, como podría ser la vía telefónica o el mix Internet-teléfono. A todos, o casi todos, no vamos a decir todos, la gran mayoría, ya hemos realizado con más o menos frecuencia operaciones en diversas plataformas digitales. La más famosa, la que solemos utilizar a manera de ejemplo, casi de una forma un poco injusta, pero es como si fuera el paradigma tal vez de plataforma de comercialización destinada a consumidores, es Mercado Libre. Pero todos sabemos que no es solo Mercado Libre, es lo mismo que cuando hablamos del contrato de franquicia y lo ejemplificamos con McDonald's. Pero no solamente nos estamos ocupando o refiriendo, cuando hablamos de contratación electrónica, en ir a uno de estos portales de subastas online, como también se lo llaman, aunque ahora de subasta tienen muy poco, sino la compra, entre comillas, directa a través de algún proveedor, como podríamos ejemplificar Frávega, Coto, etc. O
las operaciones que hacemos a través del home banking. Todos ya estamos, o casi todos, ya estamos, nos guste o no disguste, más o menos habituados a realizar este tipo de operaciones. Y para realizar este tipo de operaciones tenemos que interactuar con lo que podríamos denominar un entorno digital. Ese entorno digital puede estar compuesto por una plataforma que incluya un sistema muy sofisticado de carrito de compras, o puede ser simplemente un intercambio de mails. O sea, la complejidad del entorno digital o la simplicidad del mismo, o aparente simplicidad, depende de cada caso. Depende de cada caso. El tema es que nos metemos al actuar, al interactuar con ese entorno digital, en un escenario que es, en principio, bastante ajeno. No estamos acostumbrados a manejarnos en ese entorno. Y por otro lado, además de eso, nos metemos en un escenario, en un sistema de comercialización que no fue desarrollado por nosotros. Cuando digo nosotros, me estoy poniendo idealmente en la posición del consumidor. Tomemos un ejemplo. Así como cuando entro en un hipermercado, y hay un sistema de comercialización con góndolas y autoservicio. Y ese sistema, ¿quién lo desarrolló y quién lo está ofreciendo? Bueno, el propietario de ese establecimiento. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá hay un sistema, las góndolas, digamos, o las cajas, ¿quién las armó? Las arma, las ofrece el proveedor, que es el que desarrolló por sí o a través de terceros ese entorno digital y obtiene beneficios. Y, como sabemos, también tiene que hacerse cargo de los riesgos. Es decir, antes de meterme en el tema concreto de la casuística, me parece importante que refresquemos algunos conceptos que son basales. Nuestra ley de defensa del consumidor está fundamentalmente basada, fundamentalmente estructurada en un sistema de responsabilidad objetiva. El paradigma lo tenemos en el artículo 40. Y ese sistema de responsabilidad objetiva y solidaria es un sistema de distribución de riesgos, porque, como todos sabemos, es un sistema que no busca culpables, busca otra cosa, busca distribuir riesgos entre los participantes de la red. Y acá me permití poner algunos artículos del nuevo código que van en esa dirección. Busca evitar maniobras de tercerización. Bueno, famoso, soy un intermediario, no tengo nada que ver. Y lo busca en el nuevo código una solución para esto, que ya alguna jurisprudencia está empleando, es la conexidad contractual. La idea de la conexidad contractual. Busca maximizar la probabilidad de reparación de daños. Busca que el consumidor damnificado tenga la mayor cantidad posible de legitimados pasivos solventes, que es lo que quiere y busca no solo un consumidor, sino cualquier abogado que se dedique a daños y perjuicios. Encontrar legitimados pasivos solventes, porque si no, la sentencia la ponemos en un cuadrito. Busca generar confianza en el adquirente. Ese adquirente, en el caso que estamos hablando, está en un medio extraño, donde se usan muchas palabras extrañas, como es la contratación electrónica. Generar confianza. Acá estoy mencionando algunos fallos que han sido no de contratos digitales, ¿no? Esto era un sifón de soda que explotó, el caso
UL de Pinotti, pero es un caso donde, por ejemplo, se hace especial hincapié en el deber de confianza, el deber de garantía. Busca promover el aseguramiento. Un sistema de responsabilidad objetiva busca promover el aseguramiento, busca promover la contratación de seguros de responsabilidad civil, que, agrego, en mi opinión, en muchas más actividades que las actuales tendrían que ser obligatorios. ¿No? Tendrían que ser obligatorios, a la manera, en realidad, mejor regulados que lo que pasa en materia automotor, por ejemplo, o de establecimientos educativos. Busca establecer que son los participantes de la red de comercialización quienes tienen que demostrar la ruptura del nexo de causalidad. En esta materia específica, como ustedes sabrán, de la responsabilidad de los llamados portales de subastas online, o dicho vulgarmente, la responsabilidad de Mercado Libre y similares, hay dos fallos clásicos ya a esta altura del partido, que son los dos extremos en el medio de los cuales va pivoteando toda la jurisprudencia. Uno es Claps, del año 2012, de la Sala K de la Cámara de Apelaciones en lo Civil. Ese fallo, que ha tenido repercusiones, ha tenido, por supuesto, descendencia, digamos así, se planta en un razonamiento en apariencia muy simple. El propietario del portal de subasta o de portal de comercialización online, sí, es un intermediario, pero en el sentido de que es un distribuidor. Y por lo tanto es un proveedor. Y por lo tanto le aplica derechamente el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Si ustedes leen el fallo Claps, van a ver que no hay grandes disquisiciones doctrinarias. No hay muchas citas, ni no hay nada de derecho comparado tampoco. Es simplemente encuadrar en este caso, en este ejemplo, a Mercado Libre como distribuidor, toma la definición de Farina, por eso la puse, toma la definición de Farina de distribuidor y establece, dado que es distribuidor, es proveedor, y siendo proveedor debe responder en forma solidaria y objetiva. Por ende, tiene que demostrar causa ajena. No demostró causa ajena, va a responder. No tiene muchas dudas este caso, donde básicamente el reclamo era porque uno de los que había, o sea, el que había vendido a través de Mercado Libre, había vendido unas entradas para un espectáculo, unas entradas que aparentemente habían sido robadas o hurtadas. Entonces, justamente Mercado Libre, el demandado, planteó el famoso: yo soy un intermediario, ¿yo qué tengo que ver con todo esto? Y dijeron: sí, será un intermediario, pero usted, justamente como intermediario, se insertó en la red de comercialización, favoreció, posibilitó la comercialización de ese bien, de ese servicio, y además obtiene un beneficio por eso. Y de vuelta, no estamos buscando culpables, es una responsabilidad objetiva, no estamos buscando culpables, estamos distribuyendo riesgos. Agrego yo, ¿no? Porque el fallo es bastante escueto. A comparación de otros, es bastante escueto. Por supuesto que le dicen, sin perjuicio de las acciones de regreso contra el vendedor de las entradas, pero eso es un riesgo que lo tiene que asumir usted.
que obtiene beneficios por esta actividad, no lo hace de favor. Ese es un planteo. Ese es un planteo. Un planteo muy concreto y muy inserto en la idea de estos sujetos son distribuidores, se aplica el artículo 40, listo. En el otro extremo tenemos el caso Kosten, que es de la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala D, del 2018, aunque los hechos de Kosten son bastante anteriores, pero bueno, la Cámara se terminó expidiendo en el 2018. Kosten tiene una estructura totalmente distinta. Primero, que hace muchísimas citas de derecho comparado. Es más, porque arranca diciendo, este tema no está regulado en nuestro derecho. Entonces vamos a ver qué nos dice el derecho comparado. Yo creo que es la primera gran diferencia conceptual. Para los magistrados de CLAPS, el tema está tratado en nuestro derecho, no hay ninguna duda. Entra en el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor y entra en el artículo 40. No hay ninguna cuestión. Acá no, se partió de una base, el tema no está tratado en nuestro derecho. Entonces, se meten en, primero, ver el derecho comparado, a ver qué se puede encontrar de analogía, y se hacen una serie de disquisiciones, y entre las distintas diferenciaciones que se hacen, se dice, bueno, si el operador de un mercado electrónico de ventas o subastas online ha desempeñado, no ha desempeñado un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados, ha sido un mero canal y por lo tanto ha sido, podríamos agregar, un intermediario en la primera acepción de la palabra, alguien que acercó a las partes. Nada más, acercó a las partes. Y punto. Bueno, hace toda una disquisición de los distintos tipos de responsabilidad y termina diciendo, en este caso, Mercado Libre se comportó como un simple sitio web de alojamiento de datos, como un hosting, y por lo tanto no responde, no cumplió un papel activo. Bueno, este caso generó muchísimas críticas, muchísimas discusiones, muchas peleas, mucha polémica, ya estamos para decir lo que decíamos al principio, mucha polémica, pero en realidad, por lo menos en mi opinión, los hechos, más allá de todas las elucubraciones teóricas de parte de los jueces, los hechos de Kosten son totalmente distintos que los hechos de CLAPS. En Kosten se trataba de una compra de un automotor y se había hecho en una parte, en una sección de Mercado Libre, donde las partes, comprador y vendedor, se podían comunicar directamente. O sea, estaban todos los datos del vendedor, y el comprador podía comunicarse directamente con el vendedor, directamente. E incluso de la pericial contable surgió otro tema, un tema interesante a tener en cuenta, de que Mercado Libre no recibía ningún beneficio por la operación. Agrego yo, ningún beneficio directo, ningún tipo de comisión. Entonces, claro, dijeron, esto es como si fuera un aviso clasificado. Y además se juntó otro tema, y es que el adquirente, el comprador, no, digamos, tuvo una conducta, podríamos decir, no diligente, porque no pidió certificado de informes para saber la situación registral del vehículo, nada, absolutamente nada. Así que hasta incluso se podía haber dicho que existía hecho del damnificado. O sea, los hechos son muy distintos en un caso
que en el otro, más allá de las diferencias, conceptuales de las que partieron en ambos fallos. En mi opinión, entiendo que se resolvió distinto, no tanto por las diferencias conceptuales, sino por la plataforma fáctica, directamente, por la plataforma fáctica. De hecho, en otros casos, aplicando las reglas de Claps, se llegó a la misma solución que en Costen, porque los hechos eran diferentes, digamos así. Los proyectos de reforma, en realidad más que de reforma, de reemplazo de la actual Ley de Defensa del Consumidor por otra, tienen distintos textos al respecto. El primer proyecto se basaba mucho en Costen, el primer proyecto, el que se fue presentado en el año 2019 en el Senado, se basaba mucho, mencionaba explícitamente a Costen y al derecho comparado invocado en Costen, y había recibido grandes críticas porque por la redacción del artículo digamos, en lugar de aumentarse la protección para el consumidor en este tipo de plataformas, según cómo se interpretara el artículo, se lo disminuía. Por lo cual, muchos doctrinarios plantearon, para eso, mejor quedemos como estamos hasta ahora, digamos, con el artículo 40, y es suficiente, ¿no? Para hacerlo peor, dejémoslo como está. En esta materia tenemos una enorme casuística que algunos de los fallos se los puedo pasar justamente, donde se responsabiliza no solamente a Mercado Libre, sino a otras plataformas, básicamente por una omisión en muchos casos en un deber de seguridad, en muchos casos un deber de garantía. Hay que tener en cuenta que el consumidor, el adquirente de un producto, confía en el propietario de esa plataforma. Confía que si lo hace a través de esa plataforma está más resguardado que si se comunica directamente con el vendedor. Este tema está relacionado con el tema más amplio de las redes sociales y de las aplicaciones. Las redes sociales, las aplicaciones, son herramientas que están diseñadas para generar dependencia, para generar necesidad. ¿Qué dependencia? ¿Qué necesidad? Que las consultemos, que las visitemos. Un ejemplo clásico, Facebook, Instagram. ¿Qué es lo que buscan? Que nos conectemos muchas veces, que las visitemos. Saliendo del tema de las plataformas digitales, de las plataformas de subastas online o de comercialización, y ampliándonos a las redes sociales y las aplicaciones, pero sin irme del todo, tenemos el tema de la supuesta gratuidad de todo este entorno digital. Sacar la cuenta en Mercado Libre es gratis, sacar la cuenta en Facebook es gratis, sacar WhatsApp es gratis, sacar Gmail es gratis. Todo es supuestamente gratis. Navegar y por estas redes es gratis. En realidad, gratis es una palabra engañosa, porque cuando hablamos de un acto gratuito propiamente dicho, tendríamos que pensar en una liberalidad, en algo que se hace en forma totalmente desinteresada. Acá ninguna de estas aplicaciones, ninguna de estas redes sociales tienen una finalidad altruista o desinteresadas. Todos estos bienes o servicios entre comillas, gratuitos, se dan a cambio de algo. ¿De qué? De los datos. De los datos. Por eso, algunos autores
incluso sostienen, volviendo al tema de las plataformas de comercialización online, que aún en los casos donde esa plataforma no cobre ninguna comisión, sea el equivalente a un aviso clasificado, igual obtiene beneficio. El beneficio son los datos que le permite ofrecer el servicio de publicidad, de una publicidad especializada y segmentada, porque ¿qué se hace con esos datos? Se redirige una publicidad específica, una publicidad a la medida de los usuarios. El típico caso que todos conocemos y que todos vivimos de haber estado viendo lavarropas y después cuando nos ponemos a ver Clarín, La Nación o el medio que se nos ocurre, que nos aparezcan mágicamente publicidades de lavarropas. Y de mágico no tiene nada, es simplemente una utilización de los datos que nosotros estuvimos dando. En muchos casos, en la mayoría de los casos, no interesa si esos datos los dio Jorge Rossi o los dio Florencia Agüero. Interesa los datos de esa IP, los datos de ese usuario que se conecta en determinadas horas y en determinados lugares y tiene determinados intereses y al cual entonces le vamos a redirigir la publicidad que le puede llegar a interesar por las cosas que estuvo viendo, por las cosas que estuvo consultando. O sea, nosotros estamos, consciente o inconscientemente, entregando como contraprestación nuestros datos, permanentemente. Por eso es que algunos autores entienden que incluso cuando estas plataformas sean meros intermediarios en el primer sentido de la palabra, o sea, nos acercamos a los internautas, como se decía hace años, acercamos a los internautas, pero no ganamos nada nosotros, no cobramos ninguna comisión, no cobramos, igual ganan, o se presume que ganan. No nos olvidemos del criterio que tiene nuestra ley de defensa del consumidor y nuestro artículo 1092. El consumidor es consumidor, adquiera los bienes y servicios de manera onerosa o gratuita. ¿Por qué? Porque el legislador presume que tal gratuidad no existe, que los actos de los proveedores no son desinteresados. Los actos de los proveedores buscan obtener algo a cambio. Por eso, con una redacción que tal vez no es la más maravillosa, dice directamente, sea gratuito, sea oneroso, ese que adquirió como destinatario final de alguien que es un profesional, tiene los mismos derechos, sea que lo haya adquirido, entre comillas, en forma onerosa, o sea que los haya adquirido, entre comillas, en forma gratuita. Entonces, este planteo es muy importante. Este planteo de sacarnos de la cabeza la idea de gratuidad, en el sentido de que podía dar Vélez Sarsfield, y entender que el consumidor está dando algo, que incluso es un tema, que sería un tema para otra charla, el uso que se puede dar de esos datos y las advertencias que se tendrían que dar sobre lo que se van a hacer o lo que se va a hacer con esos datos. Bueno, en definitiva decía que el factor de atribución objetivo responde a una decisión de política legislativa respecto a la distribución social de riesgos. Y eso quiere decir, hablando más llanamente, que es un tema que tiene que tratar el Congreso sin buscar culpables, sino simplemente planteando qué tipo de distribución de riesgos queremos en nuestro país. Acordémonos que cuando sale la Ley de Defensa del Consumidor en 1993, en ese momento se veta el artículo 40. ¿Y por qué se veta el artículo 40? ¿Qué era lo que decía
en sus considerandos el decreto de veto, que nos ponía en una situación desventajosa con otros países que no tenían una regulación tan extensa de la responsabilidad. Bueno, nos puede gustar o no, particularmente no me gustaba, pero está diciendo no quiero distribuir los riesgos de esa manera, lo quiero distribuir de otra, los que lo soporte el consumidor. Bueno, años después sabemos que el artículo 40 se insistió, ¿no?, con el texto original y es el texto que tenemos ahora. Entonces, a ver, me parece, como sociedad tenemos que plantearnos, ¿queremos mantener y ampliar ese sistema de distribución de riesgos o queremos disminuirlo? Y que sea en un caso o en otro como fruto de una discusión abierta y transparente, no como producto de un proyecto que de pronto sale y después nos enteramos de las consecuencias. Como el artículo 40 tiene varias interpretaciones doctrinarias en las que no me voy a extender en este momento por razones de tiempo, para poder responsabilizar a todo el sistema de comercialización, hay dos caminos hoy día con el nuevo Código Civil y Comercial. Puedo empezar por el final. En algunos casos, la jurisprudencia, para poder ir contra toda la red de comercialización, aplica el artículo 40 sin demasiadas vueltas. Y en otros hace una disquisición que fue objeto de tratamiento en los distintos proyectos que hoy día están dando vuelta en el Congreso, porque divide entre qué tipo de obligaciones ha incumplido el proveedor. Si ha incumplido la obligación principal, alguna parte de la doctrina entiende que el artículo 40 no se aplica, que el artículo 40 solo se aplica cuando se trata de daños derivados del incumplimiento de la obligación de seguridad. Por ese lado, entonces, el caminito normativo sería el artículo 5 y artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. En cambio, si lo que se trata es de tratar de ir contra toda la red por un incumplimiento de la obligación principal, el camino que considera esta posición doctrinal y jurisprudencial es 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y los artículos del actual Código Civil y Comercial referentes a los contratos conexos. Recomiendo la lectura de este fallo, Morón Mariano contra RIMAX Argentina, SRL, muy interesante, más allá de que compartamos o no la postura, en primera instancia habían tomado el primer caminito y en segunda instancia el segundo. Llegaron a la misma solución, pero es interesante el debate doctrinario y jurisprudencial. Y este fue un caso, ojo, este fue un caso donde por lo menos una parte de la relación de consumo fue digital. ¿Por qué? Porque el que quería comprar un inmueble, ¿cómo se informó del tema? A través de la página de internet, a través de un sitio, el sitio de RIMAX, y después sí concurrió a uno de los franquiciados, hizo la operación, firmó el boleto de compraventa y después, cuando llegó el momento de escriturar, descubrió que la vendedora estaba inhibida desde antes, y bueno, por eso le hace el reclamo a RIMAX franquiciado y a RIMAX franquiciante. Y es muy interesante por varios temas, inclusive porque se trata de corretaje inmobiliario, y también se defendieron diciendo: nosotros somos profesionales liberales, no tenemos nada con título universitario. Y la tercera cuestión, para ir cerrando mi intervención y darle turno al director y al intercambio que podamos hacer, es este otro famoso tema de los influencers. Acá
Acá la normativa es más complicada, por escasa, digamos así. Yo me permití buscar en el diccionario de la RAE, que nos dice que, bueno, influir es ejercer predominio o fuerza moral, ¿no? Entre una de las acepciones. A ver, estos influencers, estos influenciadores, que la podríamos ejemplificar con Wanda Nara, por poner alguna, pero en realidad hay muchos, realizan una actividad que puede ser peligrosa en el sentido de que en algunos casos aparecen publicitando sin decir que están publicitando. O sea, en algunos casos, no digo que sean todos, lo que hace el influencer es contar lo que yo me permití poner como contar una falsa experiencia personal. Es decir, cuentan como que hicieron algo, adquirir bienes o servicios, como podríamos contar nosotros. Sí, fui a tal restaurante y la comida era maravillosa y el ambiente era sensacional, la verdad que lo pasé fenómeno. El tema es que no fui a ese restaurante. Lo que estoy haciendo es contar un libreto. La diferencia es que si lo digo yo, a lo sumo, mis amigos me dirán, mira vos, qué interesante, fuiste a ese restaurante. Y bueno, vos comés cualquier cosa, así que seguro que te vino bien. Pero si lo dicen determinadas personas, por distintas razones, eso puede generar o confianza o deseo de emulación. No nos olvidemos que la publicidad no va dirigida al intelecto, va dirigida a los sentimientos, a las emociones, busca despertar emociones. Querer, por ejemplo, querer ser o querer hacer lo mismo que ha hecho otro sujeto. Incluso el tema de los influencers es bastante más amplio que el caso de estas personas que son muy conocidas. Se puede ser influencer, mejor dicho, sin ser conocido. Se puede ser influencer a través de una labor constante de generación de contenidos. Por ejemplo, el caso que seguramente a todos los que usan Instagram les pasará, de pronto tienen a alguien que visita lugares, no le conocen ni la cara, pero visita lugares. Hoy fui a tal restaurante, hoy fui a tal lugar, hoy fui a tal hotel. No podía dejar de pasar y tomarme un café en tal otro lugar. ¿Sabemos quién es ese sujeto? No, tenemos el nick como mucho. Pero somos seguidores porque nos interesa lo que recomienda. Y claro, ¿cómo lo recomienda? Lo recomienda como experiencia propia. ¿Pero es una experiencia propia o es una publicidad? Bueno, ustedes saben, entraría en algunos supuestos de publicidad prohibida. La figura del influencer no está en el Código Civil y Comercial y en la Ley de Defensa del Consumidor tratada de manera específica, ni mucho menos. Tenemos un caso reciente, que muy interesante, de parte de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores y la propia Dirección de Defensa de los Consumidores, donde ante un caso, por lo de Bayo Business, un caso concreto, él empezó a solicitar informes a ciertos famosos para que digan justamente esto que estamos mencionando, esto que están contando. ¿Es una experiencia real o es una publicidad? ¿Ustedes están siguiendo un libreto o ustedes efectivamente hicieron estas inversiones a su cuenta y riesgo? ¿O ustedes cobran?
Algunos hasta contestaron que no cobran porque los cheques que le dieron se los rebotaron. Bueno, está bien, pero lástima que le rebotaron el cheque, pero entonces no fue una experiencia personal, sino que era una publicidad. Era una publicidad, y es una publicidad que puede influir, una publicidad que puede inducir, eso es lo que quería decir, que puede inducir a realizar determinadas conductas por confianza o por emulación. Uno de los proyectos que trató, no digo que sea el único, uno de los proyectos que trató este tema de los influencers o influenciadores es este, en el que tuve la posibilidad de participar como coordinador, un proyecto de código de protección de los consumidores y las consumidoras, que da una especie de definición de los influenciadores como aquellas personas que por su notoriedad pública, reconocimiento o alto grado de exposición promocionan directa o indirectamente bienes o servicios. Simplemente, y para no extenderme, este proyecto les endilga una responsabilidad objetiva en el caso de que esa publicidad pueda causar daños a los consumidores. Yo, por razones de tiempo, querría llegar hasta acá para que el director nacional pueda decir lo suyo y después, en todo caso, seguimos. Por ahora, les doy las gracias y le paso la palabra a Florencia, si no me equivoco.